¿Cuán agradecido tú eres? Y hoy estamos hablando del perfume más caro que el ser humano puede usar. No estoy hablando de aquel perfume que tú compras allí en la perfumería, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu esencia, aquello que todos pueden percibir, y es más. Gratitud, escucha bien esta frase que te voy a decir, es el perfume cuya fragancia llena el cielo. Y Dios quiere tener personas agradecidas. Por eso yo voy a abrir la Biblia y voy a comenzar aquí con el primer texto bíblico que para mí es impresionante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice así, presta atención. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces todos buscamos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Y aquí tú estás descubriendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Correcto. Sé agradecido. Sé grato con Dios. Ahora, me impresiona aquí la expresión, dad gracias en todo. Porque en la vida nosotros tenemos momentos de gratitud. Dime si no es así. Por ejemplo, el momento que nació tu hijo, oh, gracias Señor. El momento que te graduaste, gracias Señor. El momento que ocurrió un milagro en tu vida, gracias Señor. Son momentos, es decir, gratitud basado en ¿qué? En situaciones, basado en circunstancias. Sin embargo, la Biblia dice en todo. Esa palabra todo no está hablando de momentos de gratitud, sino de una vida de gratitud. Ahora, ¿cuán difícil es agradecer a Dios por las cosas que no entendemos? Agradecer a Dios por las preguntas sin respuestas. Agradecer a Dios por las crisis. Agradecer a Dios incluso por las cosas que no queremos enfrentar. ¿Tú ya te diste cuenta que las mayores crisis de nuestra vida fueron las mejores oportunidades para depender de Dios? ¿Para confiar en Dios? ¿Ya te diste cuenta que las más lindas lecciones de fe, de esperanza y de confianza lo aprendimos cuando todo estaba perdido? Cuando aparentemente nos quedamos sin esperanza, cuando no sabíamos qué hacer ni a dónde ir. Pero nadie agradece a Dios por eso. En ese momento solamente aparecen reclamos y reclamos y reclamos y quejas a Dios. Y no agradecemos y nos olvidamos del texto, dad gracias a Dios en todo. Una frase me llamó tanto la atención, hace algún momento una persona me dijo lo siguiente. ¿Ya te diste cuenta qué pasaría si mañana tú despertaras solamente con las cosas por las cuales agradeciste hoy? Te pusiste a pensar, ¿por qué agradeciste hoy? Mañana te levantas y solamente tuvieses las cosas que hoy agradeciste. Probablemente muchos no agradecieron por la vida, así que mañana no van a despertar. Muchos no agradecieron por el techo que tienen. Así que mañana no van a tener techo. Ya te pusiste a pensar, si cada día nosotros despertásemos solamente con las cosas que nosotros agradeciéramos el día anterior, ¿cómo sería nuestra vida? Nos faltaría tantas cosas porque no estamos o no hemos aprendido a tener una vida de gratitud. Tenemos solamente momentos de gratitud. Ahora, qué difícil, una vez más te digo, es agradecer a Dios en todo momento. Helen Keller era una muchachita, una niña que nació siendo sorda y ciega. Y tú sabes que ella aprendió, ojo con lo que estoy diciendo, aprendió gracias a Anna Sullivan. Ella le enseñó, a pesar de la deficiencia que ella tenía, y esta fue la primera mujer que tuvo un diploma de graduación. ¿Y sabes qué cosa me impresiona de Helen? Ella decía lo siguiente, yo copié aquí su frase, decía así, he recibido tantas bendiciones que no tengo tiempo para reclamar. Lo está diciendo una mujer que tiene menos posibilidades y menos oportunidades que millones de personas que se están quejando. ¿Tú ya te diste cuenta que las personas que menos tienen son las que más agradecen? La persona que no tiene un techo, hoy agradece porque por lo menos tiene sueño para descansar. La persona que no tiene un empleo agradece por un pan que recibe y tú no agradeces por 5 que quedaron en la mesa. La persona que no tiene una familia agradece por un abrazo que recibió de un extraño,
porque tiene tristeza, nostalgia por la familia. Y uno que está rodeado de todo se olvida de agradecer. ¿Por qué los seres humanos somos así? ¿Por qué no agradecemos por todo? Me acuerdo de aquella historia de aquel anciano que se desmayó en plena calle. Y allí fue llevado para el hospital y tuvo que estar 4 días, fue atendido por emergencia. Y después de 4 días, cuando él ya estaba más estable, él ya se levantó, fue dado de alta y de pronto fue allí para la recepción y recibió una cuenta. Y en esa cuenta decía $200 por 4 días de cama y $500 por 2 horas de oxígeno. Este anciano comenzó a llorar y lloraba, y allí la que le atendía pensaba que él no tenía dinero. Y le dice: tranquilo, nosotros podemos ayudarle para que usted pueda pagar en cuotas. No, le dice, yo no estoy llorando porque no puedo pagar. Yo estoy llorando porque ¿cómo es capaz que ustedes me cobren $500 por 2 horas de oxígeno y no he agradecido a Dios por 60 años que me he dado el aire? ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Ustedes me cobran $500 por 2 horas de oxígeno y yo 60 años respirando el aire que Dios me da y nunca le agradecí. Así somos los seres humanos, tan ingratos. Y sabes una cosa, la ingratitud es una de las características que presenta la Biblia de los hombres y mujeres que viven en el tiempo de fin. Cuando nosotros vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, mira lo que dice el versículo 2, versículo 1 y 2. Dice así, el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, 1 y 2. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y allí aparece una lista de hombres y mujeres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Y fíjate qué curioso, entre esa lista aparece ingratos. ¡Wow! La ingratitud es una de las características de los hombres y mujeres del tiempo del fin. Es decir, a medida que crece la maldad, el ser humano ya no agradece más a Dios. No se compromete, no agradece a Dios por nada, no quiere saber nada de Dios. Saca a Dios de su vida, de su historia, intenta sacarlo de la escuela, intenta sacarlo de todo el mundo, de todo lugar. Y ya no agradece más a Dios. ¿Ya te diste cuenta que la ingratitud está dentro de la lista de las personas que vivirán en el tiempo del fin? ¡Wow! Y esto realmente es impresionante. Cuando tú vas a la Biblia, vas al libro de Colosenses, por ejemplo, vas a encontrar varios textos que hablan sobre la gratitud. Capítulo 3, versículo 15, dice así: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Y sabes cómo termina? Sé agradecido. Agradece a Dios por la paz que tienes. Agradece a Dios porque te perdonó, ya no tienes más culpa, hoy puedes dormir en tranquilidad. Ya agradeciste a Dios por eso. Mira, el versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, que tus palabras y tus actitudes sean de gratitud. Si nosotros vamos al libro de Colosenses mismo, el capítulo 2, versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe como habéis sido enseñados y abundando en acción de gracias. Mira la relación entre fe, entre esperanza, entre acción y gratitud. Y aquí dice Pablo a la iglesia de Colosas: así como tienen paz, así como crecen en fe, crezcan también en gratitud. ¿Tú sabías que una persona agradecida tiene más posibilidad no solamente de ser feliz, sino de poder contrarrestar muchas enfermedades? A una persona que entra en un cuadro depresivo, se le aconseja hacer una lista de cosas por las cuales tiene que agradecer. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la lista que tú tienes a la mente para agradecer en este momento? Ah, no, pastor, no hay nada para agradecer. ¿Cómo que no hay nada para agradecer? Tú ya eres un milagro, tú tienes vida, tú tienes un techo, tienes familia, tienes un abrazo, nada está perdido, tienes un Dios, tienes esperanza, tienes fe. Dime, ¿por qué nosotros a veces nos hacemos ciegos ante las bendiciones de Dios? Y nos colocamos los lentes del pesimismo y empezamos a mirar la vida en blanco y negro.
Cámbiate de lentes, ponte lentes de la fe y empieza a mirar con esperanza y empieza a agradecer a Dios por todas las bendiciones que recibes todos los días. Una persona agradecida es una persona más feliz, es una persona que disfruta de cada detalle de la vida, que cuando camina por el parque percibe que la naturaleza Dios lo creó para él, que cuando se sienta para respirar o para mirar el cielo azul infinito agradece a Dios por esa maravilla. La vida es simple, es sencilla, pero nosotros lo complicamos y es más cuando no agradecemos a Dios por todo lo que Él nos da. En el libro de Lucas capítulo 17, yo encuentro una historia que es muy parecida a la nuestra. Allí encontramos a partir del versículo 11 que 10 leprosos un día se acercan a Jesús. Y Jesús da una orden y ellos obedecen, lo aceptan por fe. Y les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban para el sacerdote, se dieron cuenta de que la enfermedad que tenían, que era la lepra, había desaparecido. Y presta atención. Mira lo que dice Lucas capítulo 17. De los 10, uno de ellos volvió. De 10, uno. Para decirle gracias. Y en el versículo 17 me llama tanto la atención. Y dice así, y Jesús responde y le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? Esa es la pregunta que hoy te hace a ti y me hace a mí. La vida día millones, ¿cuántos me agradecieron? Mi bendición, el sol salió para todos, ¿cuántos me agradecieron? Hoy día la lluvia llegó y refrescó allí el ambiente, ¿cuántos agradecieron? ¿No son 10? ¿Por qué solamente vinieron 9? ¿Y sabes por qué somos ingratos? Presta atención a lo que te voy a decir ahora. Porque aún no hemos aprendido a apreciar las bendiciones de Dios. ¿Sabes? Nuestro corazón es tan egoísta. No agradecemos porque estamos envidiando lo que no tenemos. No agradecemos porque creemos que merecemos más. No agradecemos porque tenemos un corazón egoísta y orgulloso, que cree que todas las cosas lo obtiene por su fuerza y su poder. No agradecemos porque no hemos experimentado en la vida el verdadero perdón. Por eso David decía en Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque el ser humano olvida lo que tiene que recordar y recuerda lo que tiene que olvidar. Un día, en Lucas capítulo 7, encuentro una historia fascinante. Una mujer se acercó a una casa donde Jesús había sido invitado para cenar. Y allí ella trajo un perfume que costaba o era el precio del trabajo de un año de un trabajador. Mas a ella no le importó gastar tanto. Cuando se llegó a Jesús, quebró ese perfume y lo derramó a sus pies. Y esta mujer lloraba. Y ese perfume trascendió y todos pudieron percibir. Porque no hay manera de esconder la gratitud. ¿Y sabes qué cosa? Allí se quejaron, incluso dice ese perfume, los discípulos de Jesús. Judas dijo, se pudo haber vendido para dar a los pobres. Y Jesús le dice, déjala. ¿Por qué ella está mostrando su gratitud? Porque ella está mostrando que su corazón está limpio. Y cuando tú tienes un corazón limpio, no hay manera de dar una fragancia para Dios. Y es la fragancia de la entrega. ¿Sabes cuál es la mejor manera de decir a Dios gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás? No es entregando hoy un perfume, es entregando tu vida, entregando tu corazón, entregándote por completo, diciéndole, Señor, aquí estoy. No tengo nada que entregarte, pero yo mismo entrego mi vida. Y lo hago en gratitud a todo lo que hiciste por mí, a todo lo que estás haciendo todos los días. Querido, tu entrega es el mayor perfume. Tu corazón es la mayor entrega para Dios. Es todo lo que tienes que dar, todo lo que tienes que entregar. Y cuando tú experimentas el perdón de Dios en tu vida, no hay manera que tú no puedas ser agradecido. Entonces, si hasta hoy solamente te quejaste y viste las cosas que no tienes, empieza a agradecer por aquello que tienes. Filipenses capítulo 4 dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo no dice, estoy contento con lo que soy. Pablo dice, estoy contento con lo que tengo. ¿Te das cuenta? Con lo que tengo. Entonces, sé feliz con aquello que Dios te da.
Esfuérzate por obtener más, por supuesto. Esfuérzate por ser diferente. Eso está muy bien. Pero con las cosas que recibes de Dios, por cada detalle que Dios te da, mira cómo Dios intenta conquistar tu corazón. Cada mañana cuando sales al trabajo, hay una brisa que acaricia tu rostro. Cada día el sol sale para poder calentar tu vida, para poder decir, yo estoy aquí para decirte que te amo. Es una muestra del amor de Dios. Cada vez que pasas por un jardín, hay tantas flores que se abrieron para ti y tú pasaste por desapercibido. Cada detalle de este mundo fue hecho para ti, para decirte de parte de un Dios de amor que tú eres tan valioso. En cambio, tú andas llorando por la vida pensando que no sirves porque alguien te decepcionó y te rompió el corazón. Sin embargo, ignoras de un Dios que quiere conquistar tu vida, de un Dios que hizo todo perfecto solo para decirte te amo, y de un Dios que fue capaz de enviar a su único hijo para morir en la cruz para decirte tú vales tanto para mí. Y andas cabizbajo en la vida, llorando en la vida, pensando que nadie te ama, cuando alguien te dijo te amo desde una cruz. ¿Por qué eres ingrato? ¿Por qué no te has entregado a Cristo? ¿Por qué aún no has entregado tu vida? ¿Por qué no has entregado tu corazón como el mayor regalo y el mayor presente que tú puedes entregar? Por eso en este momento, yo quiero hacer tu desafío. Sé grato, sé agradecido y entrégate por completo a Cristo. Dile, Señor, es todo lo que tengo. Eso será suficiente para que un corazón perdonado llene de fragancia el cielo. ¿Aceptas eso? ¿Lo aceptas? Levanta tu mano. ¿Lo aceptas? Yo quiero orar por ti. Podemos orar juntos. Querido Dios, gracias una vez más por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Hoy entregamos nuestro corazón en gratitud a todo tu amor, a las cosas que no podemos corresponder, a ese amor infinito que no podemos corresponder de otra manera. Acepta nuestra entrega. Queremos que Jesús entre en nuestra vida. Queremos seguir a Jesús, queremos amar a Jesús, queremos conocer de Jesús y queremos prepararnos por una eternidad con ese Dios maravilloso. Enséñanos a ser agradecidos cada instante de la vida. Y vamos a pasar de momentos de gratitud a una vida de gratitud. Por eso nos entregamos a ti, para que nos enseñes a ver y agradecer por todas las cosas que tú nos das. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Creo que una de las emociones más grandes que el ser humano tiene es cuando llega a ser papá o llega a ser mamá. Es una emoción inmensa, se hacen los preparativos con mucho tiempo y se espera ese día. Recuerdo que hace algunos años una pareja joven me invitó para que pueda ser partícipe del nacimiento de su primer bebé. Veía los ojos brillando de la pareja diciendo, hoy seremos padres, hoy seremos padres. Y mientras íbamos allí para el hospital, uno iba imaginando, ¿y a quién se va a parecer? Ya quiero tenerlo en mis manos, quisiera saber cómo son sus ojos, cómo es su nariz, cómo es su boca, etcétera, etcétera. La emoción era tanta. A mí me llevaron porque ellos querían hacer algo especial. Al momento que nazca el niño, ellos querían que pueda hacer la primera oración por ese niño allí en el mismo hospital. Fue un momento emocionante, era la primera vez que yo participaba de un evento tan importante como este. Yo era un amigo de esa familia, así que durante toda la noche casi esperé la llegada de este niño. A eso de las 3 de la mañana llegó este niño y la emoción del padre cuando tenía allí entre sus brazos, así casi con lágrimas en los ojos, me decía, pastor, mire, ¿acaso no se parece a mí? La verdad yo trataba de encontrar por allí algunas semejanzas, pero era tanta la ilusión, la emoción del padre que yo le decía, sí, es muy parecido a ti. Sabes, los padres se emocionan mucho y hay una de las cosas que les emociona a todo papá y a toda mamá. Es porque encuentran siempre en aquel hijo, en aquella hija, algunos rasgos de ellos. Más de uno me dijo, pastor, este hijo parece que fuese mi copia fotostática, es tan idéntico, es tan parecido a mí. Cuánta alegría hay cuando un niño llega a un hogar. Y así también cuando tú naciste en este mundo, hubo celebración en el cielo. Cada vez que alguien nace, yo imagino la sonrisa allí en el rostro de Dios. Porque en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza.
Si los padres hoy se emocionan al ver a su hijo que tiene ciertos rasgos y ciertas características de ellos, cada vez que hay un nacimiento en esta tierra, también hay gozo en el rostro de Dios, porque quien creó al primer hombre todavía sigue celebrando al ver que allí en esa criatura está la imagen y semejanza de Dios. Por eso David decía: tus manos, Señor, me tejieron mientras yo estaba aún en el vientre de mamá. ¡Qué extraordinario parecerse! ¡Qué extraordinario tener algunos rasgos y características de Dios en nuestra vida! Tú no eres descendiente de un animal, no, tú eres hijo de Dios. Ahora, es interesante que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, a imagen y semejanza de Él. Lamentablemente vino el pecado para desfigurar esa imagen perfecta de Dios en el ser humano. Lo desfiguró por completo. Y sabes, llegó a desfigurarlo tanto que llegó un momento en que Dios decidió destruir a su propia creación. ¿Pero por qué lo hizo? La respuesta yo la encuentro en el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 5. El texto dice así: vio Jehová que la maldad era mucha sobre la tierra, y que todo, ojo con esta expresión, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Sabes cómo me llena de tristeza esta expresión? Porque es más o menos lo que ocurre en nuestra generación actual. Todo pensamiento, el resultado de la inmoralidad, de la violencia y de todo lo que nosotros vemos hoy, es la consecuencia de haber sacado a Dios de la mente, de haber sacado a Dios del corazón. Esta generación se corrompió tanto que en su corazón no había espacio para Jesús. Y cuando no hay espacio para Dios en tu vida, solamente hay inmoralidad, solamente hay perversión, solamente hay violencia, solamente hay pecado, hay maldad. Y eso ocurrió con esta generación. Ahora, esta generación se abandonó al placer, se abandonó a sus propios deseos pecaminosos. Esta fue la generación que hacía lo que bien le parecía y no tenían el temor de Dios. Una de las corrientes que ha llevado, filosóficas, que ha llevado a miles de jóvenes hoy a autodestruirse, es el hedonismo. Si eso me causa placer, yo lo hago. No importa si hay moral o inmoralidad, no importa si hay principios o si hay reglas. Si eso me da placer, si eso me gusta, yo lo voy a hacer. ¿Sabes? La generación del cual habla Génesis capítulo 6 era la generación que era llevada por el placer, llevada por su gusto. Llegó a tal punto que su inmoralidad, su corrupción, su violencia, su maldad, llegó al cielo, que Dios, cuando miró a esta humanidad, dijo: ¿qué cosa ocurrió? Todo designio de sus pensamientos era de continuo solamente al mal. Y uno de los versículos más tristes que yo encuentro después del capítulo 3 de Génesis es aquí el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis. Allí dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando alguien lee este texto, dice: ¿cómo es posible que Dios pudo haberse arrepentido de haber hecho algo? Pero quiero que tú entiendas que esta expresión, arrepentirse, es causar un dolor profundo en el corazón. Porque Dios creó para que el ser humano pueda vivir en una relación con Él. Pero el ser humano había dado la espalda a Dios y había sacado a Dios de su vida. ¿Y cuál era el resultado? Estos seres humanos estaban muertos espiritualmente. Solamente caminaban, pero interiormente estaban vacíos y muertos. Y en su desesperación por querer vida, iban tras el alcohol, tras el placer, tras la prostitución, tras la inmoralidad, tras el sexo desenfrenado, con el afán de llenar el vacío de su corazón. Es decir, eran personas muertos en vida. Entonces, cuando Dios miró la humanidad, dijo: yo no voy a permitir que esto pueda continuar. Vamos a parar un poco aquí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por amor. ¿Te imaginas tú qué hubiese acontecido si Dios hubiese permitido que la maldad que había llegado a su colmo en ese momento hubiese avanzado hasta nuestros días? Ya no habría reglas, no habría principios, no habría nada.
los seres humanos se mataran libremente el uno al otro. ¿Te imaginas si ahora vivimos la inmoralidad más desenfrenada de todos los tiempos? Si hoy vivimos gente que vive sin principios, sin reglas, que quiere sacar a Dios de su vida, ¿te imaginas si Dios no hubiese parado en ese momento la humanidad para decir hasta acá nada más llegó? Y Dios lo hizo por amor. Más o menos ocurre como cuando tú vas al médico y descubres que una herida ha formado aquí gangrena, allí en la mano o en el dedo, y el médico te dice, mira, si tú no quieres perder toda la mano, tienes que cortar el dedo. Ahora te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Cortar un dedo o cortar toda la mano después? Es preferible cortar un dedo. Entonces Dios por amor dijo, yo voy a parar esto aquí y voy a exterminar todo lo que yo he creado hasta el momento, porque ellos ya me sacaron de su vida. Y esto no es venganza, querido, esto es amor de Dios, porque esta gente vacía se estaba matando día a día, se estaba suicidando. Entonces Dios por amor dijo, voy a hacer algo, voy a exterminar todo esto. Ahora, de todo ese capítulo me encanta un solo versículo, y es el versículo 8 del capítulo 6. Un solo versículo puede cambiar toda una historia. Cuando vio de que todo estaba torcido, había una línea derecha. Y el versículo 8 dice, pero Noé, me encanta este texto, encontró gracia ante los ojos de Jehová. Es la primera vez que aquí se menciona la palabra gracia. Y de allí nosotros tenemos que entender qué significa gracia. Porque hay muchos que piensan así. Gracia significa, yo encuentro gracia, Dios me da su gracia y puedo hacer lo que quiero. Yo puedo vivir sin reglas, al final Dios me da su gracia. No, querido. ¿Sabes qué significa encontrar gracia? ¿Sabes qué significa recibir la gracia de Dios? La gracia va acompañada siempre de la fe y la fe va acompañada siempre de la obediencia. Cuando Dios encontró a Noé una persona recta, Dios decidió salvar a Noé. ¿Y qué cosa le dijo? ¿Sabes? En mi gracia yo te voy a salvar de esta destrucción. Pero ojo, mi gracia también significa que tú tienes que obedecer todo lo que hago. Hay muchas personas que dicen, yo vivo bajo la gracia de Dios, pero no obedezco a Dios. Tú no puedes separar la gracia de la fe. Por eso Efesios 2:8 dice, por fe y gracia vosotros sois salvos. La gracia de Dios vino sobre Noé y Noé estuvo dispuesto a obedecer todas las órdenes de Dios. No le dijo, bueno, ahora tú sálvate como quieras. No, le dijo, mira Noé, yo tengo un plan y tú vas a hacer un arca, pero no vas a hacer como tú quieras, vas a hacer como yo quiero, porque va a venir un diluvio. ¿Qué cosa es diluvio? Hasta ese momento jamás había llovido sobre la tierra. Al contrario, de la tierra subió un vapor para regar todas las plantas. Noé tuvo que creer en Dios, en algo que jamás había visto. Eso se llama fe. Pero también tuvo que obedecer el plan de Dios. Le dio la madera, le dio las medidas, le dijo qué hacer y él obedeció plenamente, porque la gracia te hace vivir en obediencia. ¿Me entiendes? La gracia no te excluye de la obediencia. Entonces, querido, cuando tú dices soy salvo por su gracia, entonces tienes que estar dispuesto a vivir una vida de obediencia a Dios. Eso hizo Noé. Ahora, yo quiero rescatar en este momento 3 cosas en la vida de Noé. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que pueda salvarse. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Número 1. Cuando recibes la gracia de Dios, la manera como recibes esa gracia, esa salvación, ese regalo del cielo, es mediante la fe. Y Noé fue un hombre de fe. ¿Qué significa ser un hombre de fe? No significa solamente creer en Dios, no, querido, porque probablemente toda la generación antediluviana creía en Dios.
Pero Noé fue algo más allá, dio un paso más. La fe no solamente te lleva a creer en Dios, sino a creer a Dios. ¿Entiende la diferencia? Te explico aquí. Una cosa es decir, yo creo que Dios existe. Otra cosa es decir, creo que Dios existe y yo creo a sus promesas. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Cada vez que encuentras una dificultad en la vida, ¿a dónde corres? ¿Corres a Dios o buscas ayuda en otro lado? Una cosa es decir creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Tú sabes qué significó para Noé? En un momento cuando Dios le explicó, la tierra va a ser destruida con agua. ¿Y cómo es eso, Señor? Voy a abrir agua o voy a abrir las cataratas de los cielos y va a llover. ¿Qué cosa es lluvia? Significa que agua va a caer del cielo. Eso nunca había visto. Noé no solamente creyó en Dios, sino le creyó a Dios un fenómeno que jamás había ocurrido, algo que la ciencia nunca había aprobado, algo que los científicos de la época se burlarían si es que hubiesen escuchado una cosa así. Yo encuentro hoy mucha gente discutiendo a Dios, encuentro a mucha gente queriendo ser más sabia que Dios, encontrando que Dios le dice, este es el camino, este es el día a guardar, este es el alimento a comer, esto es lo que debes hacer. Y gente diciendo, no, Señor, eso es para otro lado, yo voy a seguir mi camino. Querido, tú no solo debes creer en Dios, debes creerle a Dios. Si Dios te dice, esto comes, eso debes comer, no tienes que discutirle. ¿Me entiendes? A Dios no se discute, a Dios se obedece. Aunque parezca ilógico, aunque parezca irrazonable, no existe lógica para la obediencia. Eso es lo maravilloso de Noé. Noé le creyó a Dios. Y ahí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, encuentro una galería de hombres y mujeres que no solamente creyeron en Dios, sino le creyeron a Dios, se aferraron a sus promesas y aunque en su razón no entendían por qué Dios les ordenaba, ellos obedecieron. Y eso es tu parte, obedece lo que Dios te dice, porque su gracia te capacita para que tú vivas en obediencia a Dios. Número 2, una de las cosas lindas que yo encuentro aquí en el libro de Génesis es lo siguiente. En el versículo 14 dice así, hazte un arca de madera de gofer. Es decir, Dios le explica hasta de qué madera. No es la madera que tú quieres, lo que yo te voy a pedir. Ahora, allí le da las indicaciones y en el versículo 22 dice así, y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sabes cómo me encanta a mí esta expresión? Noé no dijo, a ver, yo voy a pensar qué cosa voy a obedecer de Dios y qué cosa no voy a obedecer de Dios. No dijo, bueno, Señor, esto no me conviene, esto sí. No, obedeció todo. ¿Entiendes ahora la clave? ¿Entiendes qué cosa es vivir en gracia? ¿Entiendes qué cosa es recibir la gracia? Él trabajó. Ahora, su fe lo pone en acción. Porque no solamente decir, Señor, yo creo, es verdad, tu palabra dice, pero yo hago otra cosa. No, era coherente entre lo que creía y entre lo que hacía. Señor, tú me ordenas, yo lo hago. Tú me dices, yo lo hago. Y aunque mi razón no entienda, yo voy a obedecer porque tú eres mi Dios. Eso hizo Noé. Ahora, número 1, era un hombre de fe. Número 2, era un hombre de trabajo. Es decir, su fe lo trasladó a la acción. Yo imagino la primera vez que él recibió esta indicación, reunió a todos los moradores, dijo, señores, va a haber un diluvio. También imagino que al principio muchos se unieron para este grande proyecto, pero a medida que pasaba el tiempo y veían que nunca cayó una gota del cielo, algunos empezaron a desanimar, algunos abandonaron el trabajo y empezaron a burlarse de Noé. Número 3, la tercera característica de Noé es que él no se desanimó. Él perseveró. ¿Sabes cuántos años duró esta construcción? 120 años. ¿Tú te aferrarías a una promesa 120 años, aun cuando tus ojos no vean una sola gota caer del cielo? Eso es creer en Dios. Eso es aferrarse a que Dios cumplirá sus promesas. La gente a Noé lo llamó loco. La gente lo llamó brujo, la gente lo llamó a Noé ignorante. Y a pesar de la oposición, a pesar de las burlas, a pesar de que todo el mundo estaba en su contra,
Él siguió obedeciendo a Dios. Cada vez que había un martillazo construyendo el arca, era una amonestación. Vengan, va a haber un diluvio, va a haber un diluvio. Hasta que un día el arca se terminó. Y cuando se terminó el arca, Dios le dice a Noé, entra al arca tú y toda tu familia. Señor, tremenda embarcación, tremenda casa, solamente para mí y mi familia. No, espera. Y tú sabes lo que aconteció. Animales empezaron a venir, porque los animales obedecieron incluso la voz de Dios y los seres humanos no. Y empezaron a entrar en el arca. Y cuando estos animales entraban en el arca, imagino la burla de la gente. Noé, tú eres brujo, ¿qué estás haciendo? Finalmente entró Noé y toda su familia. Y cuando estaban adentro, tampoco llovió. Pasaron unos días. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando la puerta se cerró. Y cuando la puerta se cerró, no lo cerró Noé. Dios mismo cerró esa puerta. En el cielo apareció la primera nube oscura. Toda la gente temblaba de miedo. Algunos se imaginó tocando la puerta del arca diciendo, Noé, yo trabajé, déjame entrar. Era demasiado tarde. 120 años habían desperdiciado la gracia de Dios. Habían recibido la amonestación de Dios, pero ellos rechazaron esa gracia y ahora la puerta estaba cerrada. Ahora, esa arca hoy representa a Jesús. Jesús es el único medio de salvación. Esa arca tenía una sola puerta y hoy también tienes una sola puerta para salvarte. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. Hoy Jesús es esa arca. Y sabes, un día, así como se cerró el arca y solamente se salvaron los